¿Y cuándo empezó con el tema del pincel? ¿Era algo que venía de oficio de familia? O... Mirá, aquí hay una factura de 2 años antes que yo naciera, que él compraba ya pinceles. que compraba. No era para pinceles de filetear, era pinceles común. Se ve que él empezó a tratar y ahí debe haber conocido a la gente, Claro, los letristas, todo, y ahí empezó a hacer el pincelero. claro. ¿No? Eso es ¿Por qué? 1943. 43, dice. sí. Que iba a los talleres de carrocería de colectivo. Eso siempre allá por San Andrés. En la zona, no. Él empezó viviendo en Herley. Herley. Empezó con los pinceles en Herley. Y de ahí nos fuimos a Ezeiza. Y en Ezeiza es cuando empezó a hacer toda la movida de letra y filete. ¿Y específicamente hacía eso o también hacía otros tipos de pinceles? Hacía un pincel, barreta, era para Cierre Corona, la fábrica de Cierre Corona, que eran de metales, los cierreantes, y él hacía un pincel de cerda de chancho, chancho nacional, y ese se usaba para limpiar las máquinas. Le devolvían ese pincel una vez usado, se le sacaba la cerda y se volvía a usar otra vez. Mirá. Se desarmaba, viste, era con el Un cabito. pincel reutilizable. Claro, porque si no era el costo te imaginas que eran solamente para limpiar la máquina, se quemaba. Y la producción de estos pinceles era también, se hacía a nivel hogareño, tenía un Sí, espacio sí, específico, siempre empezó en Ezeiza. Mi papá y mi mamá hacían, cuando empezaron a hacer pinceles tenían un cuartito, pongamos un metro cuadrado, era esto. Claro. Era esto. Después, bueno, se hizo un balconcito en el fondo, que fue en la época que yo me incorporé también, ¿no? Porque yo hacía otra actividad. A mí los pinceles, no, es como todo, ¿viste? Tu hijo, tu hija, el día de mañana, no, por ahí no quería ser fleteador, después sale fleteador. ¿No? Yo no quería ser pincelero y salí pincelero. Cuando vos empezaste a trabajar con él, ¿por cuál fue la razón? ¿Hacía falta mano de Yo obra? empecé a trabajar con él porque de lleno. Yo antes había empezado, hacía, dejaba, ¿no? Yo me cansé de trabajar, yo trabajé en restaurantes, siempre en pasta gastronómica, en Marriott, que hacía comida para empresas aéreas. Después trabajaba en restaurantes en el centro, restaurante de nivel, donde iba a la Junta Militar a comer en aquel entonces que estaba en la presidencia, ¿viste? Y me cansé. Me cansé. Me cansé del traje y la corbata, agarré, yo me acuerdo que dejé de trabajar, me compré unos jeans que me gustaban, yo en Ezeiza siempre andaba con Lee, ¿viste? Me gustaban los Lee, así, una campera, zapatillas y basta, y se dejó traje y corbata. Basta, y empecé a trabajar. Y después seguí con esto, me fue bien, me fue mal, pero ya cuando me fue mal ya no podía encarar otra cosa. Paralelamente sí hacía otra cosa, pero no encarar. Y después me gustó, es algo que me gustó. ¿Y ese momento en que empezaste a trabajar con él es más o menos que años 70? Entre el 70 y 75 me puse a trabajar de lleno con los pinceles. Y después, por ejemplo, en esos años que son como medio críticos para el filete y para los letristas, ¿cómo fue eso? Años 80, 90. Vos me estás hablando, por ejemplo, yo te lo ubico así, la segunda presidencia de MN fue cuando empezó el plot, todo eso. ¿Cómo fueron surfeando esas épocas? Ahí esa fue la época mala, digamos. Esa y sacarle por lo que te digo, en la presidencia de Alfonsín también fue bastante mala. No fue mala. Ojo, a nosotros, no quiere decir que haya sido mala, yo me hice mal. Bueno, pero una época crítica. Pero a mí me fue crítica con los pinceles, económica, y lo fuimos pasando. Me agarró la época, yo me estaba haciendo la casa en Martínez, te imaginas que era, ¿no? Y ahí fue una época que yo después estaba trabajando afuera también. A ver, cuando no iba bien, empecé a trabajar afuera y seguí graduado hasta que... Claro. No, después dejé. ¿Y ahí en esa época te acordás que les decían los letristas? ¿Tenían contacto ya? No, yo no tenía nada. mucho contacto, era mi papá. Mi papá Sí. era el que hacía relaciones públicas. Porque también fue como un momento crítico para mucha gente porque Sí, dejaron de tener trabajo, que estaban acostumbrados, tener que reconvertirse. Sí. Yo no dejé los pinceles, pero me fui, seguí otra vez la parte gastronómica. La pasamos, nos costó, la pasamos.
y bueno, después seguí haciendo, porque me gustaba. Está Me bien. gustaba más como una parte de artesanía, no como una parte para hacer plata, porque yo decía, si hubiera seguido vendiendo lomo, hacía más plata que Claro. los pinceles. Y en estos últimos años, ¿cómo lo viste el desarrollo del mundo este de las letras y del filete? Porque es una época que hubo como un resurgimiento, ¿no? El filete, para mí, es un movimiento artístico, pero ustedes son artistas. Claro. Tiene que ir a un lugar donde están los artistas, Sí, no en un lugar donde van los artesanos, sin demenciar a los artesanos, porque yo me considero artesano, Mm. no me considero artista, a pesar que dice artista en el Facebook, ¿no? Pero yo me considero Claro. un artesano. Ustedes son artistas, así que yo le considero eso un regimiento nuevo. Para mí son artistas, siempre digo, porque no cualquiera te pinta eso. Y a ustedes, a nivel de ustedes, del trabajo, también me imagino que es un Eh, resurgimiento casi inesperado, Mirá, ¿no? yo siempre tuve trabajo, poco. Si bien antes tenía mucho, ahora tengo poco y es como me alcance. Yo nunca quise, fue un tipo que nunca quise hacer más de lo que podía hacer, ni tomar gente, porque me gusta disfrutarlo. Lo que tengo me gusta disfrutarlo ahora. No hacer más para que lo disfruten mis hijos y mis nietos. Claro. Es así, es así. Lo único que quería preguntar sobre algunos pinceles especiales que ustedes nos hicieron para, no sé, un Troy, Flor de tu papá o... Para Ricardo sí, le hacíamos pinceles especiales cortitos, eso que lo empezamos a hacer para él, semicorto que lo llamo yo, Claro. y uno de punta. Tipo También liner, hacía- ¿no? Exactamente. Yo tengo uno de esa época. De eso. Sí. Y después para un Troy, eso que se venían un poquito pasado, Claro. digamos, ¿no? A ver si yo tengo acá. ¿Ves? Agujería la maderita. Ah, Uno por uno, cortar las bolitas, pegar el otro, después pegar el cabito. Es un trabajo, pero lo hago como un servicio y lo hago porque me gusta, Claro. porque el precio que lo tengo que cobrar, sí, ¿viste? sería imposible eso. Sí, vale $200, vale el importado. ¿Viste? Y yo mira cómo lo trago para que se trabe el pincel. Fíjate, ¿ves? Cómo para que se traga, no se salga, después lo recibe. No, es un trabajo, ¿viste? Y siempre es el mismo pelo. ¿O es Sí, un- sí, pelo dorado.